domingo 24 de enero del 2021. Cuando Dios nos pide una encomienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? ¿La cumplimos fielmente, esta indicación? ¿O pues evadimos la responsabilidad? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos encarga, cuando Dios nos da una tarea que hacer? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí?, cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda? Voy a pedir que abramos la escritura allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9. Y pensemos en esto, en lo que lo encuentran, segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 14 en delante. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda? Y este es el título de la meditación de hoy. Y el domingo pasado vimos que este personaje Jehú fue ungido para cumplir una tarea de Dios. Y veíamos ciertos aspectos cuando fue llamado a cumplir esta encomienda, pero analizamos el actuar de este joven profeta. ¿Sí? Cómo actuó, cuál fue su respuesta, cómo lo acató. Y ahora vamos a ver en este pasaje, cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda, ¿qué es lo que hacemos? Señor y Padre, gracias te damos por esta tarde, que nos permites estar aquí, que nos has permitido alabarte, Señor, con este periodo de cantos. Gracias, Señor, porque en cada uno de ellos reconocemos tu gran amor. Reconocemos la obra que tú has hecho por cada uno de nosotros y una razón por la cual alabarte y agradecerte por el cambio que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por llamarnos a participar de tu obra. Gracias por llamarnos a participar del extendimiento de tu palabra, Señor, no solamente a mí como ministro, sino a cada uno de nosotros como nuevos hijos tuyos, como creyentes. Gracias por esto y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables a nuestro corazón y podamos meditar en tu palabra de una manera correcta. Te damos gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como ya lo mencionamos, vamos a leer este pasaje. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 14. Voy a leer primeramente los versículos 14 al 21 de este capítulo 9, versículos 14 al 21. Lo voy a leer en la versión tradicional. Dice: así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía, y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos. Y les dijo: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: también llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Fíjense aquí el relato en la versión Reina Valera. Nos habla de que después de que se le reconoce como tal, como este rey, se improvisa un trono para que él ocupe ese lugar. Después de esto,
estando todos en ese lugar, pide que nadie salga, que se tenga bien controlado el acceso de, sobre todo de quien sale, para que no fueran a darle la noticia y predispusieran al rey si hiciera una revuelta, una guerra civil por esta situación. Entonces se pide que nadie salga de esa ciudad y que si es así, ellos salieran y fueran con el rey Joram. Esta es la situación que estamos viendo actualmente en esta parte de la escritura. Y vuelvo a repetir el título del mensaje. Cuando Dios te llama a cumplir una encomienda, número 1, sé diligente a cumplir su voluntad. Sé diligente a cumplir su voluntad. ¿Sí? Dice aquí la Reina Valera en el versículo 15 que nadie se salga, que nadie se escape para ir a dar las nuevas en Jezreel. Que nadie se escape, que nadie se vaya para ir a dar las nuevas a Jezreel. Para que no se hiciera, como dijimos, una revuelta y tuviera éxito Jehú y se evitara una guerra civil, era importante tomar totalmente por sorpresa al rey Joram. Por ello Jehú ordena cerrar totalmente la ciudad de Ramot de Galaad, donde había sido ungido, para que nadie que fuera leal al rey Joram escapara para dar aviso al rey. Y dice la escritura que pues se dirigieron hacia aquel lugar donde estaba el rey Joram. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es este primer punto que les comparto con ustedes. Cuando Dios te llama a cumplir una encomienda, sé diligente, ¿sí? Date prisa, estate listo pronto y actúa rápidamente. Tendemos nosotros a recibir órdenes y a veces prolongamos el cumplimiento de esas órdenes, tanto cuando éramos chicos y actualmente, pero cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda, nosotros debemos ser diligentes, nosotros tenemos que apurarnos a ir y a cumplir esa encomienda. El rey Joram había ido a la ciudad de Ramot de Galaad para defenderla del ataque de Hazael. Vimos que durante esa lucha, fíjense aquí, perdón que haya una interrupción, pero Dios había dicho que Hazael iba a herir grandemente a Israel, y aquí está el cumplimiento. El rey Joram fue a la ciudad de Ramot de Galaad para luchar contra él, y cuando estuvo luchando contra él, lo hirieron, y él se retiró de la batalla y tuvo que regresar a la ciudad de Jezreel para sanar sus heridas. Ok, tenemos aquí un problemita en la conexión, esperemos que ya se haya solucionado. Habíamos dicho que el rey Joram había sido herido y tuvo que ir a la ciudad de Jezreel. Durante ese tiempo que estuvo herido, lo visita el rey Ocosías, ¿sí? Durante ese tiempo que estaba en Jezreel, y vamos a seguir adelante. Cuando llegan ellos a esta ciudad, dice, voy a leer un poquito más atrás en la otra versión. Mientras tanto, Jehú hacía planes para matar a Joram, así que les dijo a sus compañeros, si ustedes de verdad quieren que yo sea el rey, no permitan que nadie vaya a Jezreel, o sea, que se quedaran todos en la ciudad, y que nadie le avise a Joram de mis planes. Entonces Jehú subió a su carro de combate y se fue a Jezreel. Aquí hay una parte muy interesante que nos habla de este carro de combate, o este equipo, digamos, que estaba en este carro de combate. Iba Jehú, iba el que lo manejaba, pero también iba un auxiliar, que en la Reina Valera creo que lo menciona como un capitán, pero aquí en esta versión TLA lo maneja como un auxiliar, un ayudante, pudiéramos también decir un paje, ¿verdad? Un escudero, perdón, que estuviera pasándole lo que son las armas, que estuviera al pendiente de lo que le iba necesitando durante el combate. Entonces sale con su carro de combate con un grupo de personas y va dirigiéndose precisamente a Jezreel. Pero aquí vamos a ver este punto, dándole énfasis a este punto importante: sé diligente a cumplir su voluntad. No se tardó, de inmediato él recibió la noticia, fue ungido y les dice a sus compañeros, a su equipo de soldados, si en verdad ustedes me apoyan, que nadie salga de la ciudad. Y se fue con un grupo numeroso, con una característica muy distintiva de Jehú. Y esto es que manejaba o cabalgaba, ¿verdad?, impetuosamente. Era característico de Jehú. Y dice aquí que
subió a su carro de combate, se fue a Jezreel. Cuando el guardia que estaba en la torre vio a Jehú y a la gente que lo acompañaba, dijo: viene gente. Joram ordenó que vaya un soldado a preguntarle si viene en son de paz. Hay un vigilante en la torre, ve a lo lejos que viene un grupo de jinetes, un grupo de personas. Pues manden a un soldado para ver qué es lo que pasa. Mandan a un soldado para preguntarle si vienen en son de paz. Y entonces este jinete se adelanta, fue a encontrarse con Jehú, le dice: el rey quiere saber a qué vienen. Jehú le contestó, fíjense aquí en la versión Telea, le contestó un poquito más fuerte, ¿sí? En la Reina Valera le dice: ¿y tú qué tienes que ver con la paz? Aquí dice: ¿a ti qué te importa? Ponte detrás de mí. El hombre que estaba observando en la torre avisó: el jinete llegó hasta donde estaban, pero no regresa. Entonces el rey envió otro jinete. Cuando este llegó a donde se encontraban Jehú y su gente, le dijo: el rey quiere saber si vienen en son de paz. Jehú le contesta igual: ¿a ti qué te importa? Ponte detrás de mí. El hombre de la torre dijo de nuevo: el otro jinete llegó también, pero no regresa. Y ahí viene esta característica: por la manera de conducir, parece que se trata de Jehú, pues viene muy rápido, impetuosamente, dice la Reina Valera. Joram entonces ordenó: preparen mi carro de combate. Ellos prepararon el carro y después Joram y Ocosías salieron en busca de Jehú y lo encontraron en el campo de Nabot de Jezreel. Fíjense aquí la situación que se está viviendo, la característica principal de Jehú cuando recibe este mensaje, esta encomienda, es ir apresuradamente. ¿Y cómo? De la manera que él lo hace, de la manera que él es distinguido, de la forma de su caminar y en este caso de su cabalgar, de manejar el carro, de una manera rapidísima, de una manera impetuosa. Era un hombre distinguido, era un hombre que se conocía con estas características, y cuando Dios le llama a cumplir una encomienda, no se hace de la vista gorda, no retrasa, sino que actúa de la misma manera con lo cual es conocido. ¿Sí? Sé diligente a cumplir su voluntad. Cuando nosotros recibimos una encomienda, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la forma en que respondemos a nuestro Dios? Híjole, a mí me gusta hacer las cosas rápido, pero esta encomienda del Señor, pues ahí le vamos aventajando poco a poquito. Creo que no, ¿verdad? Creo que no, este no es el caso. Sea cual sea nuestro comportamiento para las cosas del Señor, tenemos que ser prestos, diligentes. Tenemos que conducirnos impetuosamente, tenemos que hacer las cosas rápido para cumplir esa encomienda que Dios nos está dando. ¿Dónde se unieron, verdad? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se encontraron? Menciona ahí la escritura que en Nabot de Jezreel. Y fíjense, diríamos humanamente la coincidencia, pero no existen coincidencias. Dios tiene planes perfectos y precisos. Providencialmente los reyes de Israel y Judá se encontraron con Jehú, ¿en dónde? En el mismo lugar donde Acab y Jezabel hirieron de muerte a Nabot. ¿Sí? En el mismo lugar donde mataron, ¿sí? Directamente así, vamos diciéndolo como es, donde le dieron muerte a Nabot. Esto ya lo estudiamos en su momento en primer libro de los Reyes, capítulo 21. Y pues el rey Joram, ya alarmado porque habían mandado un jinete y no regresaba, mandaron otro y no regresaba, y le dicen: no, pues por su forma de conducir se me hace que es Jehú. Híjole, ahora sí ya le sintió frío, ¿verdad? Y le dice a Ocosías que vayan al encuentro, y se reúnen en este campo. Ya alarmado, consciente para entonces de la calamidad que se avecinaba, toma cierto número de soldados y, acompañado por Ocosías, hizo frente a Jehú. Mientras los hombres de Jehú ascendían a la ciudad. Ellos ya iban camino por la pendiente desde el lado norte. Y hay una pregunta, ¿sí?, que ahorita vamos a analizar. Pero fíjense aquí: sé diligente en cumplir sus propósitos, en cumplir su voluntad, en cumplir esa encomienda de parte de Dios. Jehú aceptó el llamado, aceptó ese reto a ser rey y aceptó esa tarea que Dios le dio. ¿Sí? Proféticamente, que él iba a destruir, que él iba a acabar con esos orígenes, con esos inicios de la adoración a Baal. Y esto es algo muy importante, y lo vuelvo a repetir:
cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda, seamos diligentes a cumplir su voluntad. Si llegaron allí, ¿a ti qué te importa? ¿Tú qué tienes que ver con la paz? Les contestó a los soldados, ponte detrás de mí. Y llegó ese momento del encuentro. ¿En qué lugar? Providencialmente, en el lugar donde le dieron muerte a ese hombre inocente. Segundo, cuando Dios te llama a cumplir una encomienda, ten determinación para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Una cosa es ir rápido y ya estando allí, híjole, pues viene el titubeo. No. Tengamos determinación para cumplir la voluntad de Dios. Voy a continuar la lectura en el versículo 22, que dice de la siguiente manera. Y cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Cómo puede haber paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Y aquí cabe aclarar unos detalles. Esta palabra, ¿verdad?, que usa Jehú acerca de fornicaciones, ahorita se los voy a explicar. Pero lo primero que pregunta Joram, quería saber si visita de Jehú era para una reunión pacífica, que aparentemente pues él ya le entró el miedo, ¿verdad? Ya sospechaba, y lo pregunta con inseguridad. ¿Por qué? Por esa rebeldía de Jehú. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no estaba allá en el lugar de batalla? ¿Por qué no estaba con la ciudad de Ramot de Galaad? ¿Por qué estaba allí en esa condición? ¿Por qué los jinetes no habían regresado? Ya había una inseguridad en él, pero quería asegurarse si su visita era pacífica. Jehú contestó que no podría haber verdadera paz en Israel debido a la influencia de Jezabel, su madre. El problema aquí era por Jezabel, que había influenciado de una manera horrible al pueblo de Israel, llevándolos a la idolatría. Cuando Jehú le dice fornicaciones, dice con las fornicaciones de Jezabel tu madre, es una metáfora usual aquí en la escritura para referirse a la idolatría y a las hechicerías. ¿Sí? Tal cual, fornicación y hechicería es lo que se dice aquí, refiriéndose a la idolatría y a la hechicería. Es decir, buscar información procedente de fuentes demoníacas, esa es la hechicería, lo que estaba refiriéndose, y eran unos términos que describían la naturaleza de la influencia de Jezabel. Su negro corazón, sus negras intenciones, sus orígenes y sus pensamientos no eran de bendición ni tampoco eran benéficos para el pueblo de Israel. La idolatría había seducido a Israel a prácticas demoníacas. ¿Cómo puede haber paz? Sí, con estas influencias de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías, la idolatría. Entonces Joram volvió las riendas y huyó. De inmediato supo que había problema, que tenía que huir, y dijo Josías, se fue gritando, ¡traición, Josías! ¡Traición! Pero Jehú entesó su arco, ¿sí? Lo estiró con mucha fuerza, y dice, hirió a Joram entre la espalda, y la saeta, la flecha, salió por su corazón y él cayó en su carro. Fíjense que yo nunca había tirado con arco. Yo de niño hacía con alguna vara un poquito doblada, le agarraba a mi papá un poquito de hilaza, de la dura, ¿no? La que se rompe fácilmente. Él tenía un cáñamo, me acuerdo, un cáñamo negro oscuro, y lo amarraba muy bien y luego con fuerza lo doblaba y lo amarraba de la otra punta. Yo creo que lo saqué de cuando vi la película del Depredador, que vi al Arnold doblando ahí el arco. Me gustaba hacer mis arcos y luego conseguía varitas derechitas y ahí estaba probando. Pero estos son juegos de niños, incluso venden arcos de juguete y todo esto. Pero fue hasta hace más o menos un mes cuando tuve la oportunidad de tirar con arco, un arco deportivo, no tan profesional, pero ay caray, ¿sí? Yo no me considero una persona débil, ¿sí? No soy cualquier debilucho que no hace ninguna actividad, pero me costó trabajo, uno, tomar el arco con la mano izquierda,
y luego me decían que con la diestra, que es la más fuerte, agarrara la flecha y jalara con fuerza. Y dije, fácil. Yo estaba acostumbrado a agarrar la flecha aquí, ahí me decían que no, pero bueno, derechita la mano, que bien así, y ay no, me temblaba un poquito la mano izquierda, y solté la flecha. Esto que dice la escritura, ahorita lo voy a leer en la otra versión, habla de la fuerza con la que estiró Jehú su arco para alcanzar a aquel que estaba huyendo, soltó y la flecha se clavó por la espalda, de tal modo que llegó y atravesó y salió por el frente y atravesó el corazón. No es nada fácil. Claro, me quedé con las ganas de probar algún otro tipo de arco donde sí pudiera yo agarrar la flecha, porque la verdad no le di al blanco. ¿Sí? Siendo sinceros, no le di al blanco. Pero fíjense aquí cómo dice la escritura que jaló. Y es más, de una vez lo voy a leer. Cuando Joram vio a Jehú, le dijo, ¿vienes como amigo? Jehú contestó, ¿cómo puedo ser amigo tuyo si tu madre sigue adorando a los ídolos y haciendo brujerías? Joram de inmediatamente se dio vuelta y escapó mientras le gritaba a Ocosías, ¡es una traición, Ocosías! ¡Es una traición! Dice ahí inmediatamente, Jehú estiró su arco con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. ¿Sí? Los arcos, repito, tienen esa tensión para impulsar la flecha, pero imagínense, con todas sus fuerzas, jaló y soltó, de modo que dice que le disparó la flecha a Joram y la flecha le entró por la espalda y le atravesó el corazón. Joram cayó muerto en su carro. Es hasta ahí donde nos quedamos. Yo intenté en esa ocasión un poquito más fuerte y según yo por atinarle el blanco, y a la hora que solté el chicote, lo que es esa cosa, me rozó aquí el antebrazo y me dejó así un tallón rojo, y pues sí, me dolió, ¿verdad? Nada más me hice así el que no me dolía, pero imagino esta situación de Jehú al ver escapar a Joram y gritar traición o Ocosías, él jalar con todas sus fuerzas, sí, a él no le temblaba la mano como a mí, ¡pum! Y la flecha se le clavó en la espalda, atravesándole el corazón. Joram cayó muerto en su carro. Entonces Jehú le dijo a su sirviente, aquí la versión TLA dice sirviente Bidkar, se refiere a ese auxiliar que iba junto con el guerrero. Aquí en la Reina Valera, creo que dice capitán. Y luego dijo Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció una sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Dios. Sé diligente en cumplir su voluntad. Sé diligente en hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Date prisa en cumplir su voluntad, pero sobre todo ten determinación para cumplir su voluntad. ¿Qué había dicho Dios? Que iba a morir. ¿Cuál era la orden, las indicaciones de parte de nuestro Dios? Que Él iba a morir de esa manera, en esa heredad. Se va a hacer la una. Disculpen. Ya es la hora. Tiene que ir a hacerse su prueba. Determinación para cumplir la voluntad de Dios. No titubeó. Jaló con todas sus fuerzas del arco, soltó la flecha, atravesó a Joram, cayó muerto en su carro, le dijo a su ayudante Bidkar que llevara el cuerpo de Joram, ahí estaban en ese campo, pero llévalo un poquito más para allá, en el campo de Nabot,
Y dice, recuerdo que cuando tú y yo manejábamos los carros de combate del rey Acab, Dios dijo en contra de él, ayer vi cómo mataron a Nabot y a sus hijos. Te aseguro que en este mismo lugar voy a darte el castigo que mereces. Por tanto, levántalo y arrójalo en el campo de Nabot. Así se cumplirá lo que Dios había anunciado. Cumplir la voluntad de Dios, determinación para cumplir la voluntad de Dios ya anunciada. Cuando el rey Judá vio lo que había pasado, escapó a Bet-Agán, pero Jehú lo persiguió y le ordenó a sus soldados, mátenlo a él también. Ocosías iba en su carro subiendo por Gur, cerca de Ibleam, cuando fue herido por los soldados de Jehú. Sin embargo, Ocosías pudo escapar a Megiddo, donde murió a causa de la herida. Sus sirvientes lo llevaron a Jerusalén en un carro y lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá cuando Joram tenía 11 años de reinar en Israel. Y esto nada más es complementario, pero cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda, tengamos determinación para cumplir la voluntad de Dios. Determinación para cumplir la voluntad de Dios. Y fíjense lo interesante. ¿Qué nos está diciendo aquí el contexto histórico? ¿Qué nos está diciendo el contexto geográfico? Que Jehú estaba presente en aquel tiempo cuando el profeta Elías, ya ni siquiera Eliseo, Elías dijo estas palabras. Cuando fueron dichas estas palabras al profeta Elías. Y esto se me hace súper interesante. Dice aquí la escritura, murió Ocosías también cuando huyó por el camino de la casa del huerto, Bet-Agán, una población a 11 kilómetros al suroeste de Jezreel. Jehú y sus hombres persiguieron a Ocosías y lo hirieron en la subida de Gur junto a Ibleam, que estaba justo al sur de Bet-Agán. Y contexto, ¿verdad? En 2 de Crónicas 22:9, Ocosías llegó a Samaria, a unos 13 kilómetros al sur de Bet-Agán, donde se ocultó por un tiempo. Ocosías huyó luego al norte, a Megiddo, a unos 20 kilómetros al norte de Samaria, y entonces allí murió. Entonces, esto es lo que vemos ahorita de parte del rey Ocosías. Y acerca de la sentencia, literalmente estudiamos en su momento en 1 de Reyes 21, donde Jehú se consideraba a sí mismo como el agente vengador de Dios en el cumplimiento de la predicción de Elías. Había estado presente en aquel momento, había escuchado estas palabras, había presenciado esta situación y ahora él estaba como el agente vengador de Dios en el cumplimiento de la predicción de Elías. Y esta profecía fue dicha, como lo estudiamos ya en primer libro de los Reyes 21-19, y ahora se estaba llegando a su cumplimiento y él estaba ejecutando con determinación el cumplimiento de esta profecía, que se haga y que se cumpla como Dios lo dijo en aquel momento de que iba a morir, ¿verdad? Así se cumplirá lo que Dios había anunciado. Dice, te aseguro que en este mismo lugar voy a darte el castigo que mereces. En el lugar donde mataron a un inocente, ahí mismo iba a morir y se cumplió. Y Jehú tuvo determinación para cumplir la voluntad de Dios. Voy a leer unos versículos más. Viendo esto, Ocosías, ya lo leí, ¿verdad? Del 27 al 29, donde muere también en otro lugar el rey Ocosías, que estaba junto con Joram. Y aquí hay algo antes de pasar al siguiente punto que quiero recalcar. Me gusta cómo dice esta versión. ¿Cómo puedo ser amigo tuyo si tu madre sigue adorando a los ídolos y haciendo brujerías? No podemos servir a Dios y amistar con el pecado. Absolutamente no se puede. No podemos servir a Dios y amistar con el pecado. Dios demanda entonces esa determinación sin titubear. Arrancar era el plan de Dios de raíz este problema de la idolatría, este problema de pecado, de estar buscando dirección por medio de demonios y de estar practicando culto a otros dioses falsos. Si Dios no se agrada de tales cosas,
¿Cómo podemos nosotros amistar, o peor aún, estar coqueteando con el pecado? Si Dios no se agrada de tales cosas, no podemos amistar ni coquetear con el pecado. Y a Dios no le gusta vacilar, ¿sí? Dios es determinante y quiere de nosotros también que con determinación nos alejemos, sin vacilar, sin titubear, que nos alejemos del pecado. A muchos les pesa el poder dejar atrás su vida de pecado, ¿sí? O las consecuencias que ellas traen, y no quieren acercarse a Dios. Pero es lo que tienen que hacer, acercarse, dejar atrás todo eso y ser transformados por Dios. A Dios no le gusta vacilar y aborrece el pecado. Finalmente, acompáñenme a la última parte. Acompáñenme a esta última parte. Cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a cumplir una encomienda, tengamos presente que sea cual sea la situación, su palabra se cumple. Cuando Dios ya planeó algo y nos llamó a participar de su voluntad y nos ha dado una encomienda, tengamos bien presente aquí que su palabra se va a cumplir, que sus planes se van a cumplir y que no podemos cambiar la voluntad de Dios. Tengamos presente que su palabra se cumple. Y vamos a leer esta última parte de la escritura donde dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies, y las palmas de las manos. Entonces, dice, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Tengamos presente que cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda, tengamos bien presente que su palabra se va a cumplir. Por más que nosotros querramos cambiar el orden de las cosas o la finalidad de las cosas, tengamos presente que su palabra se cumple. A mí me llamó mucho la atención el cómo se van cumpliendo las cosas que ya habían estado anunciadas y no hay nada que se altere, no hay nada que cambie conforme lo que Dios había dicho. Jehú se dirigió a Jezreel. Jezabel se entera, se pinta los ojos, se adorna el cabello y se asoma por la ventana. Solo encontraron los huesos de su cabeza y de sus pies y las palmas de sus manos. Cuando regresaron se lo contaron a Jehú. Él dijo: sucedió, fíjense ahí, sucedió tal como lo había anunciado Dios por medio de su servidor Elías, el de Tisbé. Ten presente que su palabra se cumple, tal como lo había anunciado Dios por medio de su servidor Elías, el de Tisbé, o Elías Tisbita, ¿verdad? Él dijo que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. También dijo que su cadáver sería como estiércol de animal sobre la tierra de Jezreel, para que nadie pudiera decir que allí están los restos de Jezabel. Tengamos presente que su palabra siempre, siempre, siempre se cumple. Su palabra se cumple. Todo lo que está escrito aquí se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo conforme pasen los días. Dice la escritura, calladito, Jonathan. Dice aquí en el versículo 30 que Jezabel se pintó los ojos
El pintado de los párpados con polvo negro mezclado con aceite y aplicado con un cepillo los oscurecía y les daba un efecto de agrandamiento, unos ojos intimidantes, es lo que queremos aquí explicar. La aparición de Jezabel en la ventana proporcionó el aire de una audiencia real. ¿Para qué? Para intimidar a Jehú. ¿Y qué palabra le dice? ¿Qué le trae a la memoria? Dice el versículo 31, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Al referirse a Jehú con este nombre, Jezabel aludía sarcásticamente a la anterior purga a manos de Zimri en 1 de Reyes capítulo 16, y cómo Zimri murió 7 días después de comenzar a reinar. Jezabel implicaba con ello que la misma suerte aguardaba a Jehú. ¿Sí? Se pinta, se pone muy intimidante, sale de una manera como si fuera una audiencia tratando de intimidar, le dice estas palabras intimidantes a Jehú, como diciéndole, acuérdate que el anterior que hizo lo mismo, vivió solamente 7 días después de ocupar el trono y después murió, tratándole de dar a entender que pasaría lo mismo con él. Pero, a pesar de la intimidación de esta bruja, de esta, como dicen las dos versiones, de esta maldita mujer, que había llevado al pueblo a la idolatría, que los había alejado tanto de Dios, nada de esto intimidó a Jehú. ¿Por qué? Porque tengamos presente que la palabra de Dios se cumple. Tanto, ¿verdad? Estuvimos esperando, yo una vez les dije que me daban ansias de ver cómo se salvaba esta bruja, y hasta estos momentos, hasta este capítulo 10 del segundo libro de los Reyes, en el 9, vemos que se cumple esta profecía, que iba a morir, que los perros se comerían su cuerpo y que no iba a ser sepultada, ¿verdad? Fíjense aquí, finalmente, cómo los eunucos, los sirvientes de Jezabel la echaron al suelo desde la ventana de ese segundo piso, pero de bastante altura, y después de eso es pisoteada, arrollada con los caballos y el carro de Jehú. Y bueno, después de que pasa esto, Jehú entra, come, bebe y después, vayan a ver qué pasó con el cuerpo de esta maldita mujer, vayan y entiérrenla porque era hija de rey. Su pensamiento, su conciencia moral acerca de cómo se debía tratar a los hijos de los reyes, pues le llevó a este pensamiento, vayan y entiérrenla porque pues en verdad era hija de rey. Pero esto no era la voluntad de Dios. Y tengamos presente que su palabra se cumple. Aunque Jehú tenía sus deseos de darle una sepultura honrosa a esta mala mujer, había un choque de pensamientos de no se lo merece, pero es hija de rey, vayan y denle sepultura, no podemos dejarla así. Pero recuerden, tengamos presente que la palabra de Dios siempre se cumple. Jehú reconoció la condición regia de Jezabel, a la vez que se negaba a pensar que mereciera ser reina de Israel. ¿Sí? Estaba en ese conflicto. Pero esta es la palabra de Dios. El lugar y la forma de la muerte de Jezabel cumplieron la profecía de Elías. Se cumplió tal cual Dios había dado la palabra al profeta Elías tisbita. Tengamos presente que cuando Dios nos llama a cumplir una encomienda de parte de Él, tengamos presente que su palabra siempre se cumple. Siempre se cumple. Sea por nosotros o sin nosotros, siempre se cumple. Jehú iba a darle sepultura. Cuando sale ya había sucedido la profecía de que los perros se iban a comer el cadáver y nada más dejaron estas partes de los huesos. Todo lo demás se lo comieron y claro, ¿verdad? Iba a ser desechado como excremento, estiércol, que no fuera reconocida esta horrible mujer que practicaba la idolatría, que practicaba la invocación a demonios, que practicaba la hechicería y sobre todo que se había desviado, que había provocado el desvío del pueblo de Israel, adorando y practicando cosas demoníacas. Esta fue la horrible muerte de Jezabel. Esta fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios nos llame a cumplir
una encomienda, seamos diligentes para cumplir su voluntad. Rápidos, prestos, nada de tardados, bien diligentes, apresurados a cumplir su voluntad. Cuando Dios nos llame a cumplir una encomienda, tengamos determinación para cumplir eficazmente y correctamente la voluntad de Dios. Si tengamos esa determinación, sin titubear, cumplamos lo que Dios quiere de nosotros. Y tengamos presente finalmente que su palabra siempre se cumple, siempre se cumple. Antes de terminar, hermanos, quiero recordarles que no podemos estar sirviendo a Dios y amistando con el pecado. No podemos, sí, estar en ambas partes. No podemos intentar agradar a Dios con estos momentos de alabanza, del estudio de su palabra, y terminando ahorita, después de que haga el corte, se vayan a hacer cosas que desagradan a Dios. No podemos, no debemos intentar servir a Dios, pero estar amistando con el pecado. Tenemos que definirnos. Tenemos que definir a quién servimos, si a Dios o al mundo. Dios demanda esa determinación, con diligencia, apresuradamente, determinante, sin titubear, alejarnos de las cosas que no nos convienen. Si a Dios no le agradan tales cosas, ¿cómo nosotros podemos ser amigos del pecado? ¿Cómo nosotros podemos ser amigos o coquetear con las cosas que a Dios no le agradan? Dios todo lo ve. Nosotros podemos no mirar las cosas que pasan, pero Dios todo lo ve, y si a Dios es a quien agradamos o a quien intentamos agradar, ¿cómo podemos ir después de andar de amistad con el pecado? ¿Cómo podemos dirigirnos a querer agradarle? Tenemos que dejar el pecado para venir y agradarle a nuestro Dios, sin titubear, con determinación, rápidamente alejarnos y cumplir su voluntad. Acuérdense que a Dios no le gusta vacilar, aborrece el pecado, y acuérdense que su palabra se cumple. Tiempos difíciles seguimos viviendo. Tal vez muchos quisieran ver, abrir la puerta y ver desfilar carruajes en la misma cuadra de muertes, 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 y entonces ahora sí creer. Pero no es una película de ciencia ficción en la cual lo veamos, en la cual ahorita abra la puerta y escuche un grito de dolor porque alguien ya murió. No lo estamos viendo a tal grado, sino imagínense, esto se haría una peste con tantos muertos, no se dan abasto las funerarias. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las familias están perdiendo familiares y nosotros tenemos que compartir la palabra. Muchos están yendo de este mundo sin Cristo y sin salvación. Cumplamos esa encomienda de parte de Dios en predicar la palabra, en compartir el mensaje de salvación. Y no un mensaje corto, no un mensaje de, dile a Jesús que sea tu Salvador. ¿Sí? ¿Y el arrepentimiento? Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser determinantes y tenemos que hablar su palabra completa. No nada más recibo la salvación, sino reconozco mi pecado. Y entonces que venga el arrepentimiento. Y como lo cantamos hace unos momentos, y el Espíritu Santo viene a ser un sello en nuestro corazón y guarda nuestra vida, guarda nuestra fe hasta el día final. En aquel momento en que nos pondremos a alabar, a adorar a nuestro trino Dios. Así lo cantamos hace unos momentos. Que Dios nos use para seguir hablando el mensaje. Que Dios nos use de una manera muy bonita, muy útil para extender su palabra con aquellos que la necesitan. Sigamos dando ejemplo. Comportémonos diligentemente. Dejemos de amistad con el pecado y busquemos agradar a Dios en todas las cosas. Que Dios les bendiga y estamos en contacto. Sigan alabando a nuestro Dios y en verdad escríbanos algún testimonio, alguna acción de gracias, lo que quieran ustedes compartir, porque seguramente todavía el domingo que viene seguiremos en esta situación. Las cosas están feas, las cosas están difíciles y haríamos mal en salirnos de las recomendaciones y al rato tener consecuencias. Tenemos culto de alabanza, si no me equivoco, el domingo que viene.
Así que participen con testimonios, con algo que quieran mandar, que lo podamos compartir durante el mensaje del siguiente domingo. Que Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos en unos minutos más recibir buenas noticias y poder ya tener más calma en medio de esta situación. Y es posible que también al ratito, o ya que llegue Raquel, vaya yo a hacerme la prueba para ver que no sea yo un asintomático y pues esté poniendo en riesgo a otras personas. Dios les bendiga y estamos en contacto.